que se tenían atrapadas. No, porque es que tenemos a corto plazo. Ahora te doy la palabra, la primera, pero quienes han atrapado la pensioncita y qué pensioncita se tenían atrapada hasta que les han pillado con el carrito del helado, ¿quiénes son? Los Pujol. Ahora resulta que todos apuntan al hereu, al hijo mayor, a Jordi Pujol Ferrusola, que sus propios hermanos, cuando les han preguntado sobre esa herencia, ese legado, porque han dado varias versiones, ahora ya no quieren decir herencia, quieren decir legado, pues resulta que venía por caja, pasaba por el efectivo que su hermano Jordi Pujol, que no estaba citado a declarar esta semana, les iba aportando. Y cuando les han preguntado datos concretos, oiga, y entonces su hermano hasta cuánto dinerito ha puesto y cuándo ha dejado de poner, y dice, no lo saben. Pues no tengo ni idea. No, claro. Vamos a ver, esto es fantástico. Esto sí que es una pensión, pero de las de Horda Grande. Vamos a verlo. Seis meses han pasado desde el comunicado de Pujol y en este tiempo el expresidente de la Generalitat ha dado hasta 3 versiones sobre su fortuna. Primera contradicción, el origen de ese dinero. No es la corrupción. En el comunicado del 25 de julio no hay ninguna duda. Es una herencia de su padre y lo dice hasta en 3 ocasiones. Ante el juez no pronunció esa palabra ni una sola vez. El manuscrito no está asignado, o sea, que té un valor relativo, és manuscrito, això sí. Segunda contradicción, la responsabilidad. Pujol se situaba en su primer comunicado como único responsable de ese dinero. Este martes, ante el juez, aseguraba que yo no sabía por qué no quería saber. Tampoco queda clara la cifra. Ni rastro en ese primer comunicado. En su segunda comparecencia, la suma ascendía a l'equivalent de 140 milions de pessetes en dòlars. Y ante el juez aseguraba que el montante llegaba hasta los 500 millones de pesetas, aunque él desconocía cómo. ¿Y por qué ocultó el dinero? Porque en 34 años no fue capaz de encontrar el momento adecuado para regularizarlo, decía en su primera versión. Ante el juez tiene otra. Per por. Lo que Pujol se ha encargado de defender en las 3 ocasiones es Rotundament que jo no he estat un polític corrupte. Bueno, pero fíjense que en el Parlamento, en esa comparecencia, él dijo, la herencia fue de 140 millones, 140 millones con 800.000, cuidado, ¿eh? Y ahora los 140 millones se convierten en 500 millones. Y dice, no, es que los gestionaron muy bien, 2 muertos, por cierto. Y dice, ¿y cómo lo gestionó? No lo sé, ¿por qué? Por miedo. Él lo miraba ¿Esto quién se lo cree? Que le daba ¿Esto quién miedo. se lo cree? A ver. Bueno, pues yo creo, fíjate, yo la parte de miedo es la única que me creo. Es decir, yo creo que él no miraba el dinero porque le daba miedo que, en fin, solamente darse cuenta de dónde había salido ese dinero, porque no creo que, en fin, hay muchas dudas de que pueda ser ningún legado. ¿Crees que no miraba el dinero? Yo creo que él no, que lo miraban en casa sí, pero que él a lo mejor no, Marta, no sé. para eso tenía Marta. Claro, eso es. Yo creo que eso sí que me lo creo. Hay que ver la declaración que hizo el coronel de la Guardia Civil en la Comisión de Investigación del Parlamento diciendo que Marta Ferrusola iba de 2 a 3 veces al mes a Andorra al banco y además es que lo sabían porque es que iba escoltada. Entonces, bueno, él puede decir, como quien lleva yo no queso. lo sabía, pero su mujer, que se negó a declarar, oye, que se acogió a su derecho a no declarar, efectivamente lo tenía que saber. Lo de los hijos es muy llamativo, porque claro, echan toda la responsabilidad. Primero, Pujol echa la culpa a un fallecido, que eso siempre es una regla de oro cuando uno se ve... En este caso, 2. En un lío de estos dice la culpa es del muerto, siempre. Sí. Y luego lo que ocurre es que los hermanos dicen, no, el hermano mayor, que incluso dice, no, hacía ingresos en efectivo. Es claro, decir, pero lo de los ingresos en efectivo lo sabemos, porque la versión de la exnovia de las bolsas de basura que dijo el coronel de la Guardia Civil, no había que llevar bolsas de basura, era todo mucho más sencillo, pues parece que se confirma. Bolsas de deportes eran, ¿no? No, hay alguna, pero en bolsas de basura sí, también bolsas dentro. De basura. Y se confirma, no sabía yo parece. que las bolsas de basura tenían tantos usos. Bueno, conocimos... Ahora como que el dinero era basura. Porque... Había bolsas de basura en Marbella. Sí, iban de Marbella a Andorra y ahora ya pasamos por Cataluña. Ahí hay un tema muy de fondo que es la comparecencia de Artur Mas, que luego no sé si hablaremos más de esto, que tiene unas prisas enormes, porque claro, lo que no quiere es coincidir con toda la familia Pujol, que a partir del día 23 empieza a desfilar. Bueno, pero aquí sacábamos ayer, Alfonso, un informe de la policía que se metió en el cajón donde decía
el caso Pujol es el caso, o sea, el caso Mas, el padre de Mas, claro, es el caso Pujol. Y tachaba de fiduciario al padre de Artur Mas del dinero de Jordi Pujol, padre, al descubrirse una cuenta en Liechtenstein y luego otra cuenta en Suiza, en VS, la de Liechtenstein con 800.000 euros y la de Suiza 2.300.000. Estamos hablando de 3 millones de euros del padre de Artur Mas, que según la policía es fiduciaria de Pujol. Es que finalmente el desastre a la hora de reaccionar ante este escándalo por parte de los Pujol deriva, primero, de no ser transparentes ante el conjunto de la opinión pública, ante los medios de comunicación, no han querido comparecer y en el momento en el que se han presentado en el Parlamento, en esa comisión, que tiene un punto de falsa comisión, ha sido para abroncar y para amenazar, en lugar de para aportar una serie de datos que justificasen el patrimonio, que es lisa y llanamente lo que está en juego, y luego la colaboración de la justicia, pues yo no sé dónde está. Esto es muy simple. De la misma forma que a Bárcenas le pilla a la policía y le dice: señor Bárcenas, usted tiene aquí 48 millones de euros, ¿nos quiere contar de dónde los ha sacado? Y dice Bárcenas: a través de obras de arte, de este negocio, a través de la venta de pisos y a través de mis inversiones en bolsa. Le dice la policía: no me convence, explíqueme usted por qué no me salen las cuentas. Pues eso es lo que se les está diciendo a los Pujol. ¿A qué se debe el engorde tan bestial de ese patrimonio? ¿Dónde está el origen de ese dinero? ¿Es lícito? ¿No es lícito? ¿Depende de un solo sector? ¿Se debe a comisiones? ¿Son legales? ¿Son ilegales? Pues estamos ante una marea de números porque es que se niegan a explicarse ante los españoles y ante los catalanes. Es que se niegan. Entre Bárcenas y los Pujol, es que todavía no hay comisiones rogatorias que hayan respondido sobre... No, lo que hay de los Pujol... bastantes. Ya... Hay pedidas, pero no hay respondidas. Y lo que pasó con Bárcenas, que le imputaron en 2009, pero hasta el 10 no se supo, el 11, perdón, ¿no? Casi el 12, hasta el 12. No se supo que tenía 48 millones en Suiza, es porque contestó Suiza una comisión rogatoria del juez. Lo que sabe los Pujol es el dinero que han regularizado. Unos durante aquella amnistía fiscal y otros posteriormente. De hecho, todo esto de la fortuna familiar de la señora Ferrusola y 4 de los hijos viene de lo que regularizaron en el mes de julio del año pasado. Pero para regularizar dinero, Rosa, tienes que tenerlo, porque si no obedece a un legado y una herencia, el dinero crecía en los árboles. Pero que no tengo ninguna duda, pero si yo no tengo ninguna duda, quiero decir que es incipiente la investigación y que no hay respuesta a las peticiones de comisiones rogatorias. Los Pujol no van a responder a eso. De todas formas, Joaquín y yo, que estuvimos en la transición allá, la verdad es que esto viene de muy lejos. Viene de una cosa llamada Banca Catalana y de unos pactos de los gobiernos de todo tipo con el señor Pujol para que esas operaciones no salieran y ni fueran a los juzgados. Sí. Es que era un buen chico. Exactamente. Ha sido el español del año del diario ABC, la esencia misma de la patria, ¿no? Entonces, claro, era un buen chico hasta que se vio lo que le costaba a Cataluña, sobre todo, el pagar a un buen chico. Y luego se ha hecho independentista. Exactamente. Con la edad. Que no sé si esa deriva independentista es una huida hacia adelante, cuando han visto que probablemente tendrían que declarar sobre las cosas que Es una buena pregunta, sí, pero no sabemos si es antes el huevo o la gallina, ¿no? Yo me he estudiado bastante bien porque he sacado un libro hace unos meses. Las declaraciones de él. Y hay un momento en que el viejo se convierte en niño malcriado. Sí. Y le preguntan los periodistas, ¿pero por qué se ha hecho usted independentista? Es que esto no hay quien lo aguante, etcétera. Como un niño que ha sido cogido en falta y que no sabe explicarse ni por qué es independentista, ni por qué tiene este dinero, ni para qué ha dedicado su existencia. Que bueno, debe tener en el corazón y en la cabeza partidos por la mitad, porque él, que era el padre de la patria, se ha convertido en lo que era de verdad. Pero si lo que ha pretendido ha sido con esta deriva independentista tapar, porque es verdad que es una sospecha generalizada, que con esto lo que pretendía era tapar lo que sabían que se les iba a venir encima, porque había muchas investigaciones periodísticas además al respecto, y de hecho él confiesa que tiene ese dinero porque sabe que va a salir publicado. En esa estrategia de decir, bueno, con esto tapamos, lo que está haciendo es perjudicando al movimiento independentista, porque ahora mismo hay una crisis abierta enorme entre CiU y RC,
que RC se ha dado cuenta de que no puede seguir dando cobertura a Artur Mas, por eso ha aceptado su comparecencia, y que además está haciendo sufrir el engranaje de la relación entre ambos, porque RC, por eso se negaba también a una lista conjunta, no quería cargar con la herencia de supuesta corrupción de Convergencia. Ellos están convencidos, tanto RC como CiU, que no va a haber independentismo, independencia. Y por tanto, lo que están jugando es saber quién se sienta en el sillón. Claro, la hegemonía. Pero hay una cosa que es muy curiosa, porque entre los pasquines y la publicidad que hicieron para aquel simulacro de referéndum, había uno que decía: vamos a ver lo que vamos a ganar si somos independientes. Y una de ellas era: nuestros jueces serán independientes y por tanto atacarán a la corrupción. Cosa que no se lo cree nadie, porque es que cuanto más pequeño es el país, más connivencia hay entre la judicatura y es lo sensato, o sea que sería absurdo. El debate en Cataluña, en parte de esa prensa en Cataluña, el debate está no en todo el lío de dónde saca el dinero, en fin, el escándalo mayúsculo que supone todo esto, sino en quién ha filtrado las imágenes de Jordi Pujol sentado en el juzgado y declarando. Y, por ejemplo, en este momento, La Vanguardia... la noticia que da sobre el asunto es: Manos Limpias filtró el vídeo de la declaración de Pujol. Ese es el debate. Como si fuera la primera vez que vemos a alguien sentado declarando ante un juez, porque al final siempre se acaban viendo todas las declaraciones. ¿Cómo dicen los ¿matar al mensajero? No, los que escriben por novelas de policía, dice el asesino, hay que buscar cuál es el motivo. Sí, el motivo. Entonces, ¿a quién le interesa más esto? En estos momentos, a Esquerra Republicana de Cataluña. Probablemente... Y además no es tan difícil filtrarlo. Si hoy en día vas con un móvil y coges... No, pero el secretario del sindicato Manos Limpias, según estoy leyendo ahora mismo en La Vanguardia, dice que él personalmente lo entregó a una televisión, a 2 televisiones, sencillamente porque no hay secreto de sumario. Pero es verdad que hemos visto, y ahora vamos a hablar de Bankia, de Rodrigo Rato, Blesa, Elpidio, Silva, todos sentados en el banquillo, incluso con casos bajo secreto de sumario. Y se ha visto. Eso puede ser un debate, pero en cualquiera de los casos un debate menor, un debate paralelo, pero un debate menor, y no puede distraer el centro de atención, y que efectivamente eso tiene un impacto político, la falta de explicaciones de los Pujol, y que ellos se sientan víctimas de una campaña, como está diciendo el hijo. A mí me investigan por mi apellido, pues me parece muy bien que lo planteen eso como línea de defensa, pero por una parte tiene que ir el debate político, cómo afecta todo esto a la independencia, y lo fundamental es que se aclare sencillamente el origen del dinero y que se le investigue como a cualquiera de los 47 millones de españoles. Hemos sacado y se ha terminado. Aquí, y la hemos recordado porque no es nueva. Lo contaba el diario El Mundo cuando descubrió las cuentas de la herencia de Artur Mas, que se metió en el cajón, que Hacienda entonces de la señora Salgado, siendo vicepresidenta del gobierno, dijo: regularícese. Y entonces, en vez de haber delito fiscal, en vez de tener que tal, los 3 millones de euros de repente que heredó Artur Mas con sus hermanos, de un dinero que no se puede justificar y que la policía, es profeso en un informe, lo vincula a Jordi Pujol, se guarda en el cajón, pagan un porcentaje, un 16% se dijo entonces, y se ha corrido un estúpido velo. Y aquí lo hemos vuelto a contar, y esto no vemos ni rastro en la prensa catalana. Supongo que Artur Mas, cuando vaya a la comisión, le preguntará y el Palau y el embargo de las sedes, decir, en la comisión le van a preguntar por todo. Vamos a ver, ¿tú crees? El caso Palau está muy avanzado. En algunos grupos políticos, sin duda. En el caso Palau está muy avanzado. El caso Palau está prácticamente claro todo el dinero que llegó y todo de ese dinero cuánto fue de una manera indirecta, pero directa a Convergencia. Cuidado, que ahí en ese caso se dice que algunos miembros de los Pujol cobraban parte todos los meses o todas las veces que se pagaba parece que las comisiones a Convergencia, un porcentaje iba a familiares pero o a hijos que el caso Palau está claro, el caso Pujol todavía no está claro. De hecho el caso Pujol como tal no existe porque está desperdigado, por cierto, en varios juzgados. En cualquier caso, yo no creo que Pujol se hiciera independentista para tapar esto, porque es previo. Y hay quien dice que es una cosa psicológica porque él pensaba que iba a tener un capítulo entero en la enciclopedia catalana como padre de la patria catalana y que sin embargo vio que Artur Mas se lo iba a comer y que al final iba
va a aparecer en una referencia pequeña. Pero que la familia Pujol tenía previsto que su hijo Oriol, que era el que habían dedicado a la política, aunque ahora ha tenido que dejarla por el caso ITV, por las deslocalizaciones de empresas, iba a ser el primer presidente de la Cataluña independiente, eso es una cosa que se comentaba en Cataluña. Las catalanas merecen una parte, ¿no? Sí. Vamos a ver, estamos esto de los Pujol. Félix Millet, que es el ciudadano que nos honra, tiene el título de El ciudadano que nos honra de la Generalitat, que es un título muy especial. Ah, sí, ¿y en qué consiste ese título? Es un título honorífico. Le dan una medalla y se lo puso Montilla. El ciudadano, no está mal. No me digas, el ciudadano que nos honra. El ciudadano que nos honra. Pero qué bonito. Es hijo de otro Félix Millet, su padre, que es el fundador del Òmnium Cultural. Sí. O sea,